ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderla. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, ¿no? Ocho de la mañana con 5 minutos. Buenos días, es Ampliación de Noticias. Joana Castro en la sede de Lima y en Trujillo, Carlos González. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Joana? Muy buenos días. Un verdadero placer compartir contigo este domingo en Ampliación de Noticias. Un fuerte abrazo desde Trujillo, Región La Libertad, y también para todos quienes nos escuchan y nos acompañan en cada uno de los distritos y provincias de nuestro país. Claro que sí, Carlos. Y hoy vamos a iniciar justamente Ampliación de Noticias con un tema que llama mucho la atención porque están culminando, ya hoy culminan las medidas sanitarias decretadas por el gobierno del expresidente Francisco Sagasti, cuando se decía tales regiones están en nivel muy alto de contagios de COVID-19, en alerta extrema. ¿Qué significaba esto? Hoy concluyen estas medidas de restricciones. Vamos a conversar con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, a quien le damos además los buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Joana, y muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Buenos días, doctor. ¿Qué implican, doctor Ugarte, exministro, que culminen estas medidas sanitarias en regiones en las que además se ven un alto número de contagios de COVID-19, en medio de casos con la variante Delta que está además en incremento? ¿Qué implica? Bueno, como se recordará, la metodología que se seguía en el gobierno del presidente Sagasti es una clasificación por nivel de alerta de las diferentes provincias del país, y esto se medía en función de cantidad de nuevos casos que se presentaban, cantidad de fallecidos, así como también positividad de las pruebas que se toman en cada provincia, y se clasificaban de moderado, alto, muy alto y extremo, ¿no? Uh-huh. En la última evaluación que se hizo a finales del mes de julio, se encontró que había una tendencia hacia la reducción general de nuevos casos y de defunciones, lo que era un avance positivo, ¿no es cierto?, de la segunda ola, y eso ha continuado y estamos ahora en el punto más bajo de la segunda ola, más bajo todavía que lo que fue el punto más bajo entre la primera y la segunda ola. Ahora estamos más abajo. Estamos casi como la tercera o cuarta semana del inicio de la pandemia, en marzo, abril del año pasado. Esto en general es positivo, pero como sabemos hay el riesgo de una tercera ola. Entonces, este tipo de evaluaciones son fundamentales para saber cómo están avanzando las provincias. El decreto supremo 131, que se aprobó hacia finales del gobierno del presidente Sagasti, definía que en riesgo extremo no había nadie, ninguna provincia. En riesgo muy alto, que es el segundo nivel, digamos, de gravedad, solo estaban la provincia de Arequipa y la provincia de Moquegua, nada más. Y el resto estaba o el nivel alto, dentro de los cuales está, por ejemplo, Lima metropolitana, y una cantidad igual, o sea, el resto de provincias se repartían en alto y moderado, que digamos, semanas antes había muy pocos de moderado, ahora habían más. Uh-huh. O sea, la migración en esta evaluación era en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de que la pandemia va reduciéndose. Ahora, como bien ha mencionado Joana, la vigencia de este decreto supremo culmina hoy día. Y eso es importante tener presente porque en función de esa clasificación se define qué. Se define el toque de queda, si hay o no hay toque de queda, ¿no es cierto? Y qué tipo de toque de queda, porque en el caso de moderado y alto, el toque de queda es de las 12 de la noche a 4 de la mañana. En el nivel muy alto, que estaría en Arequipa y Moquegua, es de 10 de la noche a 4 de la mañana, y en el extremo, de 9 a 4 de la mañana, no está nadie, ¿ok? Y también se definen los aforos.
y si se circula con vehículo particular en los domingos, recuerdan, hay toda este conjunto de Y precisiones. doctor Ugarte, Entonces, pero ¿y si no tenemos medidas sanitarias, qué va a pasar mañana? bueno, esa es la pregunta. Yo espero que en el transcurso de hoy día salga un decreto supremo en una edición extraordinaria del peruano, porque hoy día, hasta hoy no ha salido. Entonces, si no saliese, lo que va a suceder es que a partir de las 12 de la noche de hoy, desaparecen todas las medidas. Y eso sí es contradictorio con el riesgo de una posible tercera ola, ¿no es cierto? No se condice. Entonces, yo supongo que hay un retraso simplemente en la publicación de la norma. Sé que han estado discutiendo esto y sé que la idea predominante es a que se mantengan las medidas, o sea, no se modifiquen las medidas que están vigentes hasta hoy, sino que se prorroguen por un par de semanas más mientras se hace una nueva evaluación. Ahora, supongamos, doctor Ugarte, disculpe que lo interrumpa, que esto no se dé, que no se dé un nuevo decreto, que no se amplíe estas restricciones sanitarias. ¿Quedaría en manos de los gobiernos regionales, en todo caso, imponer sus propias restricciones? Digamos, efectivamente la autoridad nunca se pierde finalmente, ¿no? Entonces, si el gobierno nacional no define, los gobiernos regionales pueden definir. Pero eso sería muy malo, ¿no? Porque no hay un criterio general, entonces cualquiera puede decidir con su mirada estrictamente regional, pero podría no estar acertando si es que no tiene esta evaluación nacional. Entonces, yo espero que en el transcurso del día de hoy se emita ese decreto supremo. Y ahí hay una de dos: o se mantienen las normas como están ahora por, digamos, un par de semanas más, o se modifican, es decir, se flexibilizan. Y a su criterio, doctor Ugarte, a su criterio y a su conocimiento, según las cifras que tenemos actualmente, ¿debería haber alguna modificación, alguna flexibilización de estas medidas sanitarias que impone el Ejecutivo? De acuerdo a lo que se viene observando en la sala situacional del Ministerio de Salud, a la cual todos podemos acceder, la tendencia a la reducción de casos sigue vigente, es decir, no se observa un repunte. Las autoridades del Ministerio han señalado que habría indicios en algunas zonas de que se están repuntando casos, y por eso se afirma que podría ser el inicio de una tercera ola. Yo diría que hay que verlo con más tranquilidad, porque los casos a los cuales se refieren son, por ejemplo, casos que se han presentado en la maternidad de Lima o que se ha presentado en un centro penitenciario, pero son muy focalizados, ¿no? No marcan una tendencia, y yo diría que hay que esperar para tener una precisión mayor, porque aquí les adelanto una opinión personal de lo que se ha visto en otros países y de lo que se vio acá en el país entre la primera y segunda ola. Es decir, ¿cómo fue ese punto de rebrote, digamos, de la segunda ola? Cuando uno ve la curva epidemiológica nacional, lo que observa el año pasado, ¿no?, es que desde agosto, que fue el punto más alto de la primera ola, fue decreciendo hasta noviembre. En noviembre se produjo el punto más bajo, pero antes de que se inicie la segunda ola, hubo, cuando están en pico, digamos, en el pico de la curva, se dice meseta, ¿no? Cuando se está en la parte más baja, es como un valle, digamos. Y esa pasada de la primera a la segunda ola demoró entre 4 a 6 semanas. Se mantuvo abajo, digamos, sin subir ni bajar. Y después de eso vino el repunte. Eso significa, porque eso se ve también, nunca es que baja drásticamente y sube agudamente. No, hay una situación de calma, digamos, antes de que se produzca
la curva de la ola siguiente. Claro. Entonces, a partir de adelante, Joana. Adelante. Podríamos estar indicando, doctor Ugarte, que hablar quizás de una tercera ola con fecha aproximada de quincena de septiembre o fines de septiembre es dar una fecha quizás que podríamos estar adelantándonos. Le pido que por favor con esta pregunta nos espere unos instantes. Vamos a escuchar a los anunciantes y continuamos con su respuesta. Abu, ¿y esto qué es? Son los billetes y estampillas en la historia. Con este te comprabas una casa. Descubre la historia del Perú a través de esta colección de reproducción de billetes y estampillas de gran calidad y de su increíble obra editorial. Primer fascículo, billetes y estampillas por solo $4.90. Lo más resaltante de la noticia te lo explicamos al detalle con informes, enlaces y entrevistas en vivo en Las Claves del Día. Las Claves del Día con Joana Castro, de lunes a viernes a las 8 de la noche por RPP, La Voz del Perú. Tu salud es una prioridad para RPP. Por eso, acompañamos tus tardes con información basada en ciencia y evidencia que es vital para ti. Sintoniza Espacio Vital de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RPP, La Voz del Perú. Las clases semipresenciales son una realidad, pero no para todos. 8 de la mañana con 17 minutos. Seguimos en ampliación de noticias conversando con el exministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte. Quedaba planteada una pregunta que es si nos estaríamos adelantando en todo caso con estas cifras tan bajas en estos momentos de la pandemia de la COVID-19 en el Perú, de hablar de una tercera ola. A ver, la tercera ola es una posibilidad que está presente. Eso no hay que descartar. Pero decir ya estamos iniciando podría ser un poquito apresurado si las evidencias no lo demuestran, ¿no es cierto? Pero no solo las evidencias, sino las decisiones que se van tomando, porque miren, si la tercera ola empezaría digamos, a mediados de septiembre, es dentro de 3 semanas, ¿no? Pero algo tendríamos que estar haciendo 3 semanas antes para evitar o para postergar, y no se ve. ¿No es cierto? El solo hecho que hasta hoy no hayan salido las medidas en un decreto supremo nos dice que no se condice una cosa con la otra. Y más aún si lo que podría suceder es que el decreto supremo que salga, supongamos que salga en el transcurso de hoy, lo que hace es prolongar las medidas actuales, que son unas medidas en una situación de mayor tranquilidad, ¿no es cierto? Y si se postergan nuevas decisiones para septiembre, estaríamos tarde, digamos, si la previsión es que a mediados de septiembre se arranca la tercera ola. Entonces, yo creo que hay que, digamos, ser cautos, ¿no? Para no caer en, ustedes recuerdan ese cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Decía, ya viene el lobo, y no llegaba el lobo, y cuando llegó todo el mundo estaba desprevenido. Entonces creo que hay que ser más moderados, más cautos, seguir con la evidencia. Yo creo que el Ministerio lo está haciendo, porque los equipos técnicos que han venido trabajando son los mismos que están ahí, y ese es un acierto del señor ministro Ceballos. Pero creo que hay que proceder a un análisis más específico, con conocimiento de que en algún momento puede venir la tercera ola, pero ahí es muy importante, por ejemplo, se está haciendo la vacunación, perfecto, ese es uno de los factores para postergar en lo posible, ¿no es cierto? Pero si aparecen casos, hay que intervenir ahí, no hay que esperar a ver qué pasa. Recordemos que hace 2 meses apareció una cosa similar, pero evidente en Arequipa, ¿no es cierto?
Arequipa empezó a despuntarse en casos, mientras todo el país estaba decreciendo en casos, Arequipa estaba en sentido contrario. Y se intervino ampliando vacunación, no solo ahí, sino en todo ese corredor Arequipa, Moquegua, Tacna, que ha llevado a una interpretación antojadiza y equivocada de un asesor, decir que se favoreció políticamente. No, era por razones epidemiológicas, sanitarias, y se apagó, ¿no es cierto? Arequipa ya no está en esa situación. Si en todo caso, doctor Ugarte, un indicio así, hay que intervenir. En todo caso, doctor Ugarte, si hay algunas medidas sanitarias que deberían flexibilizarse, considerando, tal como lo ha señalado usted, por ejemplo, en el caso de Arequipa, considerando la realidad de cada región, las cifras que muestran las salas situacionales de cada región, pero también considera usted que hay algunas medidas que deberían mantenerse. Me refiero, por ejemplo, al toque de queda, me refiero, por ejemplo, al uso obligatorio de la doble mascarilla. ¿Cuál es su punto de vista? No, de hecho, eso hay que mantener las medidas generales que se han recomendado, como la desinfección, el lavado de manos. Eso no debería desaparecer. El uso de la doble mascarilla creo que ha sido uno de los factores importantes para que la segunda ola sea domada, como se puede decir, ¿no? Que decrezca el número de casos. Y el punto crítico siempre es el comportamiento social en el nivel de aglomeraciones, cuando no se respeta el distanciamiento social, y eso estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso no se debería descuidar, hay que mantener como medidas generales, sobre todo ante la eventualidad de una tercera ola, pero como el país no es totalmente homogéneo, esas variaciones entre provincias y provincias es lo que la autoridad nacional tiene que decidir, y espero que eso esté siendo evaluado correctamente, de tal manera que no se apliquen todas las medidas igualitas en todas partes, sino de acuerdo a las necesidades. De ahí donde aparezcan brotes, hay que intervenir rápidamente, enviando equipos especializados, ampliando la vacunación, apoyando a nivel del primer nivel para detectar mayor cantidad de casos, etcétera. Sobre todo en un contexto, porque esto sí se ha evidenciado, que la variante Delta está creciendo. Si bien no es todavía la predominante en el país, porque sigue siendo la Lambda y después la Gamma, pero en tercer lugar, con 144 casos, ha dicho el señor ministro, a nivel nacional, y está creciendo lentamente, pero está creciendo. Y ahora ya no es solo Arequipa, ya no es solo Lima, como fue al principio, ahora hay por lo menos una docena de regiones donde está comprobado la Delta con casos felizmente benignos. Ninguno de ellos aparentemente ha tenido que ser atendido en MUSI. Pero está la Delta y sabemos por lo que pasa en los otros países que la Delta termina haciéndose la dominante. Aquí, por alguna razón, ya tenemos 3 meses con la Delta y no se convierte en la dominante. Pareciera que la Lambda es bastante fuerte en ese sentido y no la deja desarrollarse, pero eso es lo que hay que observar y esas son las alertas, digamos, para estar atentos y poder tomar las medidas adecuadas. Hablando justamente de observación, doctor Ugarte, yo le quería pedir que nos ayude a comprender un poco qué sucede en algunas regiones del país. Y voy básicamente a los reportes que hemos recibido hoy de diversos puntos del Perú. En Huancavelica, por ejemplo, 16.000 personas no han retornado por su segunda dosis. Se ha dado una jornada de vacunación que en 2 días solo han logrado colocar 1.500 dosis, es decir, 1.500 personas que han acudido. Si hablamos de Lima, teníamos reportes muy temprano de Chorrillos, Barrancos, San Isidro con vacunatorios vacíos. Y en Trujillo hay personas que ya les tocaría acudir por su dosis y no lo están haciendo. A respuesta a ello tenemos otro grupo etario mucho más joven que va con la intención de pedir que justamente sí se les vacune. ¿Qué está sucediendo entre el comportamiento ciudadano? A ver, yo creo que hay de un lado la creencia de repente en determinadas personas o grupos de personas que con una sola dosis bastaría.
Y eso, como bien sabemos, no es así, ¿no es cierto? Eso solo sucede cuando se aplica la vacuna Johnson & Johnson, que con una dosis es suficiente, pero la Johnson & Johnson todavía no ha llegado al Perú, todavía no estamos aplicando. Tanto Pfizer como AstraZeneca, Sinopharm, requieren 2 dosis. Entonces, si hay ese, digamos, ausencia para la segunda dosis, ahí hay que hacer acciones más fuertes. La vacunatón surgió justamente para eso, porque había el supuesto que no llegaban, no porque no quisieran, sino porque los horarios normales de atención no eran suficientes para personas, por ejemplo, que trabajan en los mercados, en el comercio ambulatorio, que empiezan a las 5 o 6 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde, ya no llegaban. Entonces la vacunatón ha tenido la virtud de plantear ese tema. Abrimos los horarios y vengan todo el día, toda la noche, la madrugada hasta el día siguiente, cuando se ha hecho 36 horas como se está haciendo en este fin de semana. Y eso ha dado resultados. Mucha gente que no llegaba por su segunda, ni siquiera por la primera, llegó, ¿no es cierto? Bueno, hay que seguir aplicando estrategias que permitan llegar. Puede ser en las zonas rurales, se mencionaba Huancavelica, ¿no es cierto? Sí, Huancavelica. Es muy difícil la llegada física hasta los establecimientos. Bueno, ahí el Ministerio de Salud desde hace años se ha implementado la vacunación y atenciones itinerantes, es decir, no esperar que la gente llegue a los centros de salud, sino hay grupos de profesionales que van a las comunidades y además ahí no tiene sentido aplicar por grupo de edad, ¿no es cierto? Cuando uno va a las zonas apartadas, vacuna a todos, sea de 60, de 40, 30, que es lo que se está haciendo en las comunidades nativas de la selva, que ya se empezó la vacunación, y ahí donde se llega hay que vacunar a todos, no hay que esperar, luego vengo por lo de 30, por lo de 20, no tiene sentido. Y creo que esa estrategia debe expandirse, es una norma del Ministerio de Salud, pero hay que ponerla en realidad y en la práctica. Ahora, ahí yo quiero decir también, porque es justo reconocer que hay empresas que están apoyando justamente para ese tipo de trabajo, para garantizar el transporte, por ejemplo, o la cadena de frío para que llegue hasta los últimos sitios. El caso de la Antamina, por ejemplo, está apoyando al gobierno regional de Ancash y le está permitiendo llegar justamente cuando el gobierno regional no tiene el financiamiento para el transporte, para la movilidad o incluso para las brigadas. Y en otras regiones también, Sauder suscribió un convenio con el Ministerio de Salud, lo suscribimos a fines de junio, principio de julio, para el apoyo a algunas regiones donde ellos están presentes. Es el caso de Arequipa, Moquegua, Tacna, parte de Apurímac, parte de Cajamarca. Entonces, creo que hay que movilizar esos otros recursos institucionales para poder resolver este vacío que hay cuando un sector de la población no llega por su segunda dosis, sabiendo lo importante que es que llegue, ¿no? Una última consulta, doctor Ugarte. Hay un pedido de un colectivo y también de un sector de la opinión pública para que los escolares puedan regresar a las clases presenciales. El argumento es que no se están alcanzando las competencias ni las capacidades previstas y las clases remotas estarían estancando el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está de acuerdo? ¿Qué condiciones deberían presentarse para tomarse esa decisión? Le pido, por favor, una respuesta corta. Bueno, ese tema se discutió en el gobierno del presidente Sagasti y esa situación se reconoció como una situación difícil. Es por eso que se inició la vacunación de los docentes rurales, de tal manera que en esta zona donde hay menos conectividad, ¿no es cierto?, y donde es más el problema para los chicos que ya no solo presencialidad, sino la forma virtual tampoco funcionaba, se inició el 6 de julio, el Día del Maestro, para profesores rurales que son 200.000, de los 600.000 que son
los maestros, esos ya se vacunaron. Por lo tanto, ya en las zonas rurales se puede reiniciar, y esa era la decisión del gobierno del presidente Sagasti, progresivamente. Pero además, con la vacunación normal que se ha venido haciendo, de los otros 400.000 docentes ya se han vacunado más o menos a 200.000, porque son más de 50 años, más de 40 años, o sea, por grupo de edad. Y están quedando nomás 200.000. Yo creo que de aquí a fin de año se van a vacunar a todos los maestros y también aparte los estudiantes, porque se está incorporando a los de 12 a 17. Y por lo tanto, el próximo año ya podrían empezarse las clases presenciales en el primer semestre del próximo año, y eso sería una cosa excelente, ¿no? Muy bien. Le agradecemos, doctor Ugarte, por este diálogo, por su participación acá en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. 8 de la mañana con 31 minutos. Joana, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz del Perú.